Realice un programa que acepte como entrada un número natural, nos dice acá. Y dice, si n es par, que imprima los n primeros pares. Si no, dice acá, los n primeros impares. Entonces depende del valor de n. Si es par, tenemos que imprimir los primeros pares. Si es impar, tenemos que imprimir los primeros impares. Tenemos que analizar entonces el valor de la variable n. Por tanto, entonces aquí vamos a hacer el análisis. Lo que vamos a leer de datos de entrada en una serie siempre es el número de datos que queremos generar en la serie. Vamos a leer n entonces. Ahora mostrar resultados, vamos a mostrar una serie, como dice acá, generar los pares o los impares, depende del valor de n. Entonces, por ejemplo, vamos a darnos lo siguiente. Si n fuera igual a 4, noten ustedes que 4 es un número par. Por tanto, los primeros números pares tendrían que ser estos, 2, 4, 6. Hasta ese término tendría que generar. Por ejemplo, si n fuera 6, debería generar 0, 2, 4, 6. Luego, ¿qué término seguiría? ¿Qué sigue luego? 8. Luego, seguiría 10, ¿cierto? 0, 2, 4, 6, 8 y 10, porque son los pares. Pero si n fuera un número impar, como en este caso 7, ¿qué debemos generar? Debemos generar los impares, dice, los primeros 7 números impares. En este caso sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Entonces tenemos que analizar, como pueden ver, primero tenemos que analizar ese dato de entrada que es n. Va a depender de ese dato de entrada para poder generar esta serie o esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer es primero ver qué sucede con esta serie, ¿sí? Aquí vamos a ver que la posición siempre va a ser 1, 2, 3, 4. Ese es el contador del ciclo. Ustedes ya lo conocen muy bien. Aquí también podemos ver eso. Pero antes, ¿qué sucede con esta serie? ¿Cuál es la secuencia lógica que se puede ver para que genere esos números que podemos ver en esta serie? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué sucede? ¿Cómo generamos primero el 0, luego 2, 4 y Van 6? de 2 en Suma más 2. Muy bien. Suma más 2. Eso es lo que podemos anotar acá. 0 se suma más 2, hace 2. Y 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. Y así sucesivamente iría la serie. Ya hemos descifrado qué sucede con esta serie para los números pares. Hay una sumatoria de más 2. Entonces, con eso ya estamos viendo qué vamos a hacer. Ahora nos concentramos con los impares. Noten ustedes que los impares también tienen su posición cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora podemos analizar qué sucede con estos números. Primero es 1, luego es 3, luego 5, 7, 9. ¿Cuál es la secuencia lógica para este caso? Iguales más 2 solamente que comienza en el 1. Muy bien. Ese es otro aspecto que debíamos notar, ¿cierto? En cuánto empieza la serie. En este caso empieza en 0. Acá empieza en 1. Y también sucede que hay que sumarle más 2. Eso es lo que siempre tenemos que notar. ¿Qué sucede y cuánto es el valor inicial? Aquí en los pares empieza en 0. Acá en los impares empieza en 1 y siempre se va sumando más 2. Prácticamente ya está resuelto, ¿sí? Solamente hay que ya llevarlo de forma ordenada a un diagrama de flujo. Entonces lo que vamos a colocar aquí es lo siguiente, implementación. Inicio, ¿qué vamos a hacer acá? Declarar variables, como había mencionado, luego leer n. Aquí, ¿qué seguiría? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de leer n? Siguen los valores iniciales, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos ya un problema. Porque el valor inicial debería ser 0 o 1. ¿De qué depende? ¿De qué depende si empieza en 0 o en 1? de n, si es par Muy o es bien, de impar. n. Exacto, de n, si es par o impar. Tenemos que analizar, como les decía, si este valor de n, acá, si n es par o impar. ¿Cómo podrían identificar ustedes si n es par o impar? Hace rato habíamos visto un ejemplo para ver si es par o impar el valor de i. Acá queremos saber si n es par o impar. ¿Qué tenemos que aplicar? ¿Qué herramienta debemos usar? ¿Se acuerdan que habíamos visto mod? Deberíamos aplicarle acá nmod 2
igual a 0. Deberíamos preguntar eso. Esto de acá. N mod 2 es igual a 0. Noten ustedes que va a preguntar, en este caso va a tomar el valor de n, por ejemplo 4 lo va a dividir entre 2 y su residuo es lo que va a obtener todo esto. En este caso para un número par va a salir 0. Estaría comparando entonces 0 es igual a 0. Si dice sí, significaría que es par. Por tanto, si es un número par, ¿cuánto tiene que ser su valor inicial de s? 0. 0, entonces lo anotamos acá 0. Caso contrario, si es impar, lo colocamos acá, s tiene que empezar en 1. Entonces lo anotamos ese de ahí. Esto estamos haciendo simplemente para poder darle un valor inicial, como pueden ver. Y aquí depende del valor de n. Es lo que nos comentaba el enunciado. Depende del valor n natural para que imprima los pares o los impares, nos decía acá. Con esto le estamos dando solución a esa parte. Entonces noten ustedes que si ya tenemos el valor inicial, la secuencia lógica va a ser siempre más 2. Entonces al final ya no vamos a tener problemas en eso. Ahora sí, acá vamos a colocar el ciclo para y empieza de 1 hasta n. Ya sabemos que esto siempre se utiliza para las series, es lo más cómodo. ¿Qué vamos a hacer? Nos fijamos la serie, empieza en 0 y en 1. Ya tenemos esos valores iniciales, entonces también tenemos que colocar primero mostrar acá. Mostramos, en este caso, va a depender si es, si es par o impar. Vamos a mostrar ese primer valor par o impar. ¿Qué sigue ahora? Sigue esta secuencia. S tiene que incrementar siempre más 2. Entonces vamos a colocar ahí que S para el siguiente valor del siguiente proceso va a ser más 2. No importa si empezó en 0 o en 1. Siempre es más 2 como pueden ver acá. Entonces no hay problema ahí. Este del ciclo ya retorna a sacar el siguiente I. Va a generar N cantidad de procesos porque depende del valor de n, y ahí termina, entonces va a salir por acá y va a terminar fin. Vamos a hacer la prueba de escritorio, va a ser lo siguiente, n, i y s. Por ejemplo, vamos a hacer para n igual a 4. Leer n es igual a 4. Pregunta, n mod 2 es igual a 0. La respuesta es sí, porque n sí es un número par. Por tanto, ¿qué dice? Asignar este valor inicial a s, dice acá. Entonces colocamos s igual a 0. Ya tenemos ese valor inicial. Noten ustedes que si hubiese sido un número impar, aquí estaría el número 1. Pero no es así. En este caso, n es par, por tanto empezamos en 0. Ahora sí, el ciclo empieza desde 1 hasta n, dice. Entonces sacamos el primer valor de i, es 1. ¿Qué dice acá? Mostrar el valor de s. Entonces vamos a mostrar este primer valor, s, que es 0. Y efectivamente está bien, porque el primer valor tendría que ser 0. Ahora, ¿qué sigue? El diagrama de flujo dice S ahora va a ser igual a S más 2. Entonces 0 más 2 se hace 2. Sacamos el siguiente valor de I, se va a hacer 2 acá. ¿Qué dice acá? Mostrar el valor de S. S en este caso va a ser 2, lo vamos a mostrar. ¿Está bien? Sí, está bien hasta el momento. Es 0 y 2. ¿Qué sigue ahora? Saca el siguiente valor de I. Perdón, esto nos falta. S más 2 dice acá. Entonces 2 más 2 se hace 4. Ahora sí saca el siguiente valor de I. El siguiente valor va a ser 3. Ahora, ¿qué dice acá? Mostrar el valor de S. S en este momento vale 4. Generamos el siguiente valor, S más 2, se hace 4 más 2, 6. Saca el siguiente valor de I, en este caso es 4. ¿Qué dice acá? Mostrar el valor de S, en este caso es 6. S más 2 se va a hacer 8. No puede ingresar más, fíjense, entonces se termina en este caso ahí. ¿Cuáles son los valores que mostró? Mostró los primeros 4. ¿Generó el número 8? Sí, pero no lo está mostrando, ¿sí? Entonces, solamente generó estos 4. Entonces, ya tenemos esa respuesta. Y efectivamente cumple con lo que debería haber hecho. Entonces, ya le tenemos ahí la solución.